Mamá, ahora no tienes dónde caerte muerta. Vendí el departamento. Eran las 6:17 de la tarde de un viernes. Lo primero que sentí fue su perfume. Vainilla y jazmín. El perfume de Valeria flotando dentro de mi casa, en un departamento donde yo llevaba 3 semanas sin estar. Algo estaba mal. Lo supe antes de verlo. Un frío pequeño, casi imperceptible, que me subió desde las manos hasta los hombros. El cuerpo sabe cosas que la mente todavía no ha procesado. Y entonces las vi. 12 maletas, las mías, sacadas de mi cuarto y alineadas junto a la pared, sobre mis losetas, bajo mi luz naranja de viernes, como si yo ya perteneciera a otro lugar. Y entonces la vi a ella, Valeria, parada al fondo del pasillo con los brazos cruzados y una expresión que no le había visto antes. No era enojo, era algo más calculado que el enojo. Era la cara de alguien que lleva meses tomando una decisión y ya no puede volverse atrás. A su lado estaba Rodrigo, su esposo, apoyado en el marco de la puerta con las manos en los bolsillos y una sonrisa pequeña, casi escondida. La sonrisa de alguien que acaba de cobrar una apuesta que tenía mucho tiempo esperando. Sentí el sabor metálico en la boca antes de que ella volviera a hablar. Mamá, teníamos que hacer algo con ese departamento. No podías tenerlo ahí parado toda la vida sin producir nada. Producir nada. 32 años de madrugadas, de abonos quincenales, de cumpleaños sin festejar, de ropa que no compré para que hubiera dinero para la siguiente mensualidad. Todo eso resumido en 2 palabras: producir nada. ¿Para qué usaron el dinero?, le pregunté. Mi voz sonó serena, más serena de lo que yo misma esperaba. Rodrigo cambió de posición. Doña Patricia, así son los tiempos. El dinero parado no trabaja. No lo miré. Tenía los ojos en Valeria, en mi hija, en la niña que crié sola, que dormía pegada a mí las noches de tormenta porque le daba miedo el trueno, que me llamaba todos los domingos hasta que apareció Rodrigo en su vida y los domingos se volvieron silencio. Entonces Valeria se despegó de la pared, dio el primer paso, lento, deliberado, como quien ha ensayado ese momento muchas veces en su cabeza. El segundo, el tercero, y yo no me moví. Me quedé exactamente donde estaba, con la bolsa todavía en la mano, con la espalda recta, con los pies firmes sobre mis propias losetas. Siguió caminando. Pasó junto a las maletas sin mirarlas. No apartó los ojos de mí ni un segundo, y yo tampoco aparté los míos de ella. Se detuvo a centímetros de mi cara, tan cerca que pude ver el pequeño temblor en su labio inferior, tan cerca que su perfume ya no era aroma, sino presencia, peso, invasión, tan cerca que cualquier otra persona hubiera retrocedido un paso. Yo no retrocedí. Ella lo notó, y eso la enfureció más que cualquier cosa que yo hubiera podido decirle. ¿De qué te ríes, mamá? Su voz bajó hasta casi un susurro. Ese tipo de susurro que duele más que un grito. Ya no tienes nada. ¿Lo entiendes? Nada. No tienes a dónde ir. Ahí estaba. El momento que ella había esperado durante meses. El momento en que me vería derrumbarme. No me derrumbé. Abrí mi bolsa despacio, con una calma que me llegó desde los huesos. Saqué un sobre manila doblado por la mitad, el mismo que había viajado conmigo a Oaxaca, guardado en la bolsa interior de mi equipaje de mano durante 21 días de vacaciones, y se lo puse a Valeria directamente en las manos. Ella tuvo que dar un paso atrás para abrirlo. Sus ojos recorrieron las líneas del documento. Una vez, 2 veces. Vi el momento exacto en que lo entendió, porque el color de su cara cambió como si alguien hubiera apagado una lámpara por dentro. Rodrigo se despegó de la pared. ¿Qué dice eso? Yo no respondí. Tomé el asa de mi maleta más pequeña, caminé hacia mi habitación y cerré la puerta con suavidad. Desde adentro los escuché hablar en voz baja, acelerada, como 2 personas que acaban de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como creían. ¿Sabes qué decía ese sobre? Espera.
Para que lo entiendas, necesitas conocer primero quién era Patricia Morales antes de ese pasillo, antes de esas 12 maletas, antes de esa sonrisa que a mi propia hija le heló la sangre. Mi nombre es Patricia Morales, y durante 32 años fui asistente notarial en la notaría del licenciado Armenta, en el centro de la ciudad. No es un título que impresiona en las reuniones familiares. No viene con reconocimientos ni con placas en la pared. Pero 32 años rodeada de escrituras, contratos de compraventa y testamentos te enseñan algo que no está en ningún manual. Cómo protegerse antes de que alguien decida hacerte daño. Y también te enseñan a reconocer, con una precisión que no se aprende en ninguna escuela, cuando alguien ya tomó esa decisión y solo está esperando el momento. Eso lo aprendí a los 22 años, cuando una señora llegó a la notaría llorando porque su hijo había vendido su casa aprovechando una firma que ella creyó que era para otra cosa. La señora tenía 71 años, 3 bolsas del mandado y ningún lugar a donde ir. Me quedé mirándola desde mi escritorio, con los documentos en la mano, y entendí algo que nunca olvidé. Los papeles no tienen sentimientos. Los papeles solo dicen la verdad. La gente miente, improvisa, olvida. Los documentos, no. Desde ese día guardé los míos con mucho cuidado. ¿Sabes cuántos años antes de esa tarde, antes de esas 12 maletas, ya tenía yo todo documentado? Pero eso lo entenderás en su momento. El departamento de la Colonia del Valle lo empecé a pagar cuando Valeria tenía 4 años. No fue una decisión romántica, fue una decisión de supervivencia. Acababa de separarme del padre de Valeria, un hombre con la habilidad extraordinaria de encontrar razones para no estar cuando se le necesitaba, y me quedé sola, una niña de 4 años, un trabajo de asistente notarial, y la certeza de que nadie iba a construir mi futuro si yo no lo hacía. Así que lo construí. Le di el primer abono al departamento el 8 de marzo de 1993. Lo recuerdo porque era Día de la Mujer y quise que esa fecha significara algo más que el calendario. El enganche me costó lo que había ahorrado en 2 años. Me quedé con 4,000 pesos en la cuenta y una llave que todavía no abría nada, porque el edificio apenas iba por el 3er piso. Pero era mío. Esa noche, con Valeria dormida en el cuarto de al lado, saqué la llave de mi bolsa y la puse sobre la mesa del comedor. La miré un buen rato. No abría ninguna puerta todavía, pero era la primera cosa en mi vida adulta que no le debía a nadie más que a mí misma. Cada quincena, sin falta, antes de pagar cualquier otra cosa, separaba el abono del departamento, antes del gas, antes de la despensa, antes de la ropa escolar. Hubo meses en que Valeria y yo cenábamos frijoles con arroz 4 noches seguidas, porque el dinero no alcanzaba para más. Ella nunca se quejó. Tenía la costumbre de decir que los frijoles de su mamá eran los mejores del mundo, y lo decía tan convencida que yo casi le creía. Le di 12 años de abonos a ese departamento. Le di las vacaciones que nunca tomé. Le di los viajes que cancelé antes de reservarlos. Le di el vestido que no compré, los zapatos que no estrené, los domingos que no descansé. Le di todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y el 14 de octubre del 2005, el licenciado Armenta me puso en las manos una escritura con mi nombre completo en la línea de propietaria. Patricia Elena Morales Sandoval. Sola, sin ningún otro nombre, sin ninguna otra firma. Lloré en el carro 2 horas seguidas. No de tristeza, de alivio, porque por primera vez en 12 años tenía algo en este mundo que nadie podía quitarme. O eso creí. Valeria creció en ese departamento desde los 16 años. Era una niña brillante, cariñosa, con la risa fácil y la costumbre de canturrear mientras hacía la tarea. Los domingos desayunábamos juntas sin falta, huevos con epazote, café con leche y 2 horas hablando de todo y de nada. Esos domingos eran mi religión. Hay una imagen que nunca me ha abandonado. Valeria con la taza entre las 2 manos, los codos apoyados en la mesa, contándome algo con los ojos brillantes, como si cada historia suya fuera la más importante del mundo. Y para mí lo era. Cuando se fue a la universidad, el departamento se quedó en silencio de una manera que dolía. Pero los domingos seguían.
Me llamaba desde su dormitorio a las 10 de la mañana, con la voz todavía adormilada, y me contaba su semana entera mientras yo preparaba el café. Así estuvimos por años, las dos. Un equipo pequeño, pero nuestro. Y entonces apareció Rodrigo. No voy a decir que lo odié desde el principio. Eso sería mentira. Era atractivo, hablaba con seguridad, trajo flores la primera vez que vino a cenar y le ayudó a Valeria a lavar los platos sin que nadie se lo pidiera. Yo pensé, qué hombre tan considerado. Pero hay detalles que uno ve y decide no ver porque quiere que todo esté bien. La primera cena que tuvimos juntos, Rodrigo tomó uno de mis platos, lo giró en la mano, lo estudió un momento y dijo con una sonrisa tranquila, ¿estos son de Valeria? Le respondí que no, que eran míos, que los había comprado hacía 15 años. Rodrigo asintió despacio. Ah, sí, se nota. Valeria rió. Yo también reí, para no hacer incómodo el momento. Pero guardé ese comentario en algún lugar de la memoria. 32 años de notaría te enseñan que los detalles pequeños son los que más importan. Que la gente muestra lo que es antes de que ella misma lo sepa. Después vinieron más. Y yo seguí eligiendo no verlos. 6 meses después de conocer a Rodrigo, Valeria empezó a cancelar los domingos. Mamá, es que tenemos planes. Mamá, quedamos con la familia de Rodrigo. Mamá, Rodrigo dice que es importante mantener sus tradiciones, las tradiciones de Rodrigo, no las nuestras. Un domingo de noviembre, Valeria me llamó para avisarme que no vendría ese fin de semana. Rodrigo había organizado un viaje sorpresa. Es muy romántico, mamá, ¿no te parece? El teléfono quedó en silencio un momento. Luego colgué. Me quedé sentada en la cocina con el café preparado para las 2 y 2 tazas sobre la mesa. Las vacié en el lavabo. No tiré la cafetera. La guardé en el cajón de abajo, como quien guarda algo que todavía no está listo para soltar. Seguí esperando que las cosas mejoraran. No mejoraron. Y hay algo que sucedió ese mismo diciembre, algo que yo no descubriría sino hasta mucho después, que cambió el rumbo de todo, algo que Rodrigo y Valeria nunca supieron que yo terminaría sabiendo. Pero antes de contarte eso, necesito que sepas lo que pasó la noche en que Rodrigo me pidió, por primera vez, que pusiera el departamento a nombre de Valeria. Era un miércoles de mayo, año y medio después de que empezaran a salir. Habían venido a cenar, y cuando ya estábamos con el café en la mesa, Rodrigo lo mencionó como quien comenta el precio de las tortillas. Doña Patricia, ¿usted ha pensado en poner el departamento a nombre de Valeria? Es una gestión sencilla, fiscalmente también conviene, y así ya queda todo en orden para el futuro. Lo dijo con esa seguridad suya, como quien ya sabe la respuesta antes de hacer la pregunta. Puse mi taza en el plato despacio, lo miré a los ojos, sonreí. Lo voy a pensar, le dije. Esa noche, cuando ya se habían ido, abrí el cajón donde guardaba las copias de la escritura y las revisé una por una. Al día siguiente, en la notaría, le pedí al licenciado Armenta un favor que él entendió sin que yo tuviera que explicarle demasiado. Un favor que en ese momento me pareció solo una precaución. Un trámite pequeño. Ese trámite pequeño, 4 años después, lo cambiaría todo. 4 meses más tarde, Rodrigo volvió a sacar el tema durante otra cena. ¿Ya lo pensó, doña Patricia? Esta vez Valeria también lo miraba desde el otro lado de la mesa, esperando. Y en sus ojos había algo que no reconocí de inmediato. No era la mirada de una hija que quiere a su mamá. Era una mirada diferente, más ansiosa, como quien espera noticias de un trámite que lleva tiempo pendiente. Algo se movió dentro de mí. ¿Saben qué?, les dije. Tienen razón. Esta semana hablo con el licenciado Armenta. Valeria me abrazó con una emoción que me conmovió. Rodrigo asintió con esa sonrisa tranquila, y yo pensé, tal vez me equivoqué con él, tal vez son solo buenas intenciones, tal vez solo quieren que todo esté en orden. Esa semana fui a ver al licenciado Armenta, pero no para lo que ellos esperaban. El licenciado Armenta me escuchó sin interrumpirme. Era un hombre de 70 años con el cabello completamente blanco y la costumbre de juntar las manos sobre el escritorio cuando estaba pensando en serio. Lo había visto hacer ese gesto miles de veces en 32 años.
significaba que estaba procesando algo importante. Y yo sabía leerlo mejor que a cualquier documento. Cuando juntaba las manos, ya tenía una opinión formada. Solo estaba eligiendo las palabras. Le conté sobre Rodrigo. Le conté sobre el pedido de la escritura. Le conté sobre la mirada de Valeria esa noche en la cena. Esa mirada que no era de hija, sino de alguien esperando el resultado de una gestión pendiente. El licenciado Armenta juntó las manos. «Patricia», me dijo despacio, «¿tú quieres transferir ese inmueble voluntariamente o te están presionando?» No respondí de inmediato. Miré por la ventana. Afuera pasaba la vida normal de un miércoles por la mañana. Gente en la calle, puestos de comida, el sonido del tráfico mezclado con el olor a café y tortillas recién hechas que entraba desde la ventana entreabierta. Una vida normal. Un miércoles normal. Yo, sin embargo, sentía que estaba parada al borde de algo que todavía no podía nombrar. «Creo que me están presionando», dije al final. «Todavía no sé bien hacia dónde va esto, pero quiero protegerme antes de entenderlo completamente». El licenciado asintió despacio. Me miró un momento con esa expresión que yo le conocía desde hace décadas, la misma que ponía cuando alguien llegaba demasiado tarde a salvarse, pero también la misma que ponía cuando todavía había tiempo. Y en ese momento me indicó que todavía había tiempo. Entonces me explicó lo que podíamos hacer. Ese mismo día, antes del mediodía, inscribimos sobre la escritura de mi departamento un usufructo vitalicio a mi favor. Que quede claro qué significa eso. Aunque el departamento llegara a transferirse por cualquier motivo, yo conservaría el derecho irrenunciable de habitarlo hasta el último día de mi vida. Cualquier compraventa que se hiciera sin declarar ese usufructo sería, en términos legales, un acto fraudulento. El comprador podría exigir la devolución de su dinero. El vendedor enfrentaría consecuencias que iban mucho más allá de lo civil. Firmé los documentos con una calma que me sorprendió a mí misma. 32 años en esa, notaría me habían enseñado que los momentos importantes no se sienten solemnes. Se sienten ordinarios. Una firma más, un sello más, un folio más en el registro. Y sin embargo, ese trámite de 20 minutos valía más que cualquier conversación que yo pudiera haber tenido con Valeria o con Rodrigo. El licenciado Armenta me entregó copia certificada del trámite, la guardé en el sobre manila que después viajaría conmigo a Oaxaca, y volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Esa tarde, cuando Valeria me llamó para saber si ya había hablado con el licenciado, le dije que sí, que todo estaba en proceso, que en unos días tendría novedades. No mentí, solo omití los detalles. Rodrigo y Valeria se casaron el 23 de septiembre de ese año. Una boda sencilla, dijeron. 180 invitados, salón en Polanco, banda en vivo, 3 tiempos, pastel de 4 pisos. Para mí, sencillo es una palabra que describe otra cosa. Pero sonreí, bailé el vals con mi hija y guardé en el corazón la imagen de ella con ese vestido blanco que eligió sin pedirme opinión, hermosa de una manera que me hizo olvidar por unas horas todas mis reservas sobre el hombre que estaba a su lado. En ese momento, viéndola girar en la pista bajo las luces, pensé que quizás me había pasado la vida aprendiendo a desconfiar y que eso me había cobrado un precio que no había querido ver. Esa noche, de regreso a mi departamento, me senté en la oscuridad de la sala un rato largo. No encendí la luz. Solo escuché el silencio de ese espacio que había construido sola, y me pregunté si estaba siendo injusta con Rodrigo. Tal vez sí. Tal vez era solo una madre que no quería soltar. Elegí creer eso. Primer error. El primer año de matrimonio, Rodrigo se portó correctamente. Venían a cenar los domingos, a veces los dos, a veces con amigos suyos que yo recibía con gusto. Rodrigo me llamaba Doña Patricia, con respeto, me preguntaba por mi trabajo, me ayudaba a bajar las bolsas del mandado cuando llegaba al departamento sin que yo se lo pidiera. Había incluso noches en que los 3 nos quedábamos hablando hasta tarde, con el café frío en las tazas y la conversación caliente, y yo pensaba que estaba viendo por fin la familia que no habíamos sido antes. Parecía que mis miedos habían sido exagerados. Entonces, el 14 de febrero del siguiente año,
Valeria me llamó emocionada. Mamá, Rodrigo me regaló un viaje a Europa, 2 semanas, París, Roma, Barcelona. Su voz era la de la niña de los domingos, esa voz que yo guardaba en algún lugar del pecho para los días difíciles. ¿Puedes creerlo? Es el regalo más bonito que me han dado en la vida. Me alegré, lo juro, me alegré de verdad. ¿Y el dinero?, pregunté, porque soy su madre y no puedo evitarlo. Rodrigo tiene sus ahorros, mamá. No te preocupes. No pregunté más. 3 semanas después, Valeria me llamó de nuevo. Esta vez su voz era diferente. Mamá, ¿me puedes prestar 20,000 pesos? Es que el viaje salió más caro de lo esperado y quedamos con el saldo de la tarjeta un poco apretado. Primero el viaje, después la deuda. Me tomé unos segundos antes de responder. No porque dudara en ayudar a mi hija. Eso nunca estuvo en discusión, sino porque reconocí el patrón con la misma claridad con que reconocía un contrato mal redactado. Primero el gesto generoso que crea la deuda emocional, luego la solicitud que llega cuando la guardia ya bajó. Le presté los 20,000 pesos. Me dijo que me los regresaría en 2 meses. Pasaron 4, pasaron 8. El tema no volvió a aparecer en ninguna conversación. Guardé el comprobante de la transferencia en una carpeta azul que empecé a usar desde ese día. No sé por qué lo guardé. Instinto, quizás. 32 años en una notaría te entrenan para documentar todo sin necesitar una razón. Solo faltaban 15 días para que Valeria entendiera lo que significaba esa carpeta. Pero volvamos a lo que pasaba entre medias. El segundo año de matrimonio fue diferente. Rodrigo empezó a ausentarse. Valeria me llamaba menos. Los domingos que antes eran sagrados, ahora dependían de si Rodrigo tenía o no tenía compromisos familiares con los suyos, sus suyos. Como si Valeria no tuviera familia propia, que también contaba. Un domingo de marzo, Valeria me llamó a las 11 de la mañana. Mamá, hoy no puedo ir. Rodrigo invitó a sus papás y hay que estar. ¿Y yo?, pregunté. No para reclamar, para entender. Silencio corto. ¿Tú estás bien, mamá? Tú siempre estás bien. Colgué. Preparé el café para una sola taza. Me lo tomé mirando el jardín interior del edificio desde la ventana de la cocina, el mismo jardín donde Valeria jugaba de niña, el mismo árbol de bugambilia que ella insistía en regar aunque no era su responsabilidad. Sentí algo que no era tristeza exactamente. Era algo más quieto, más hondo. Era el reconocimiento lento, casi suave, de que estaba perdiendo algo que no iba a poder recuperar de la misma manera. Pero lo que vino después de eso fue lo que no vi venir. 4 meses más tarde, Rodrigo apareció solo en mi puerta un sábado por la tarde, sin Valeria. Traía una botella de vino y una sonrisa más abierta que de costumbre. Valeria está con sus amigas. Yo quería venir a platicar con usted, doña Patricia. Siento que no nos conocemos bien y eso es culpa mía. Me sorprendió. Lo invité a pasar. Abrimos el vino. Rodrigo me contó de su infancia, de su madre, de los sacrificios que ella había hecho para sacarlo adelante. Me habló con una calidez que yo no le conocía. Hasta rió de sí mismo en un par de momentos. Era encantador de una manera que exigía esfuerzo no creerle, y yo estaba cansada de hacer ese esfuerzo. Salió de mi casa 3 horas después, y yo me quedé pensando que tal vez había cometido el error de juzgarlo demasiado rápido. Que tal vez ese hombre sí quería a mi hija. Que tal vez podíamos construir algo diferente entre los 3. Esa semana le compré un libro de su autor favorito y se lo mandé con Valeria. Me mandó un mensaje de WhatsApp ese mismo día. Gracias, doña Patricia. Esto significa mucho para mí. Creí en ese mensaje. Lo creí de verdad. Segundo error. El más caro de todos. Porque 3 semanas después de esa tarde con el vino y la conversación cálida y el mensaje de WhatsApp, pasó algo que lo cambió todo. Algo que no debía haber escuchado, pero que escuché. Y que no debía haber olvidado, pero que intenté olvidar. Valeria había dejado una videollamada abierta por accidente. Yo estaba del otro lado, esperando que alguien contestara cuando escuché las voces. La voz de Rodrigo, nítida. Para cuando ella se dé cuenta, ya no habrá nada que hacer,
Solo tienes que mantenerla contenta un poco más. Y la voz de Valeria. Un silencio. Y luego, sí, nada más. Colgué sin decir nada. Me quedé sentada en la silla de mi escritorio con el teléfono todavía en la mano. La pantalla tardó 30 segundos en apagarse. Los conté, uno por uno, con una calma que me asustó a mí misma. 30 segundos en los que no pensé en nada y lo pensé todo al mismo tiempo. En el vino del sábado, en el mensaje de WhatsApp, en la botella de su autor favorito que yo había pagado con mi quincena, en cada momento en que elegí creer porque quería que fuera cierto. Y entonces, en vez de llamar de vuelta, en vez de confrontar, en vez de hacer lo que cualquier persona hubiera hecho en ese momento, abrí el cajón de mi escritorio, saqué la carpeta azul y guardé la fecha exacta de lo que acababa de escuchar. 17 de agosto, las 4:22 de la tarde. No sé bien por qué lo anoté. 32 años documentando vidas ajenas, supongo, te convierte en alguien que anota lo que importa antes de entender del todo por qué importa. Así que lo anoté y lo guardé. Y cerré la carpeta con la misma calma con que cerré cualquier expediente en esos 32 años. ¿Sabes cuántas páginas tenía esa carpeta para cuando llegué a Oaxaca? A veces, quienes más nos hacen daño son precisamente los que más esfuerzo hicieron por ganarse nuestra confianza. ¿A ti también te ha pasado? ¿Alguna vez confiaste en alguien que después resultó ser muy diferente a lo que te mostró? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Necesito saber que no fui la única en pasar por esto. Y si estás escuchándome desde lejos y sientes que esta historia te habla de algo que tú también has vivido, deja tu comentario. Cada palabra que escribes me ayuda a saber que vale la pena seguir contando. Pero volvamos a Rodrigo. Porque lo que vino después de esa llamada fue mucho peor que cualquier cosa que yo hubiera imaginado en ese momento. Decidí no decir nada. Y sé que eso puede sorprenderte. Puede que estés pensando, Patricia, ¿por qué no confrontaste a tu hija en ese momento? ¿Por qué no llamaste de vuelta y le preguntaste qué significaba eso? Lo pensé durante toda esa noche. Me fui a la cama y no dormí hasta las 3:14 de la madrugada, mirando el techo de mi cuarto, con la voz de Rodrigo repitiéndose en la cabeza. Para cuando ella se dé cuenta, ya no habrá nada que hacer. Solo tienes que mantenerla contenta un poco más. Esa frase me daba vueltas, no por lo que decía, sino por lo que no decía, por los espacios en blanco que yo no podía llenar todavía. ¿Qué era lo que iban a hacer? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde llegaba el plan? ¿Cuánto tiempo llevaban hablando de mí de esa manera, con esa calma, como si fuera un asunto de logística? Confrontarlos en ese momento significaba mostrar mis cartas demasiado pronto. Significaba darles la oportunidad de ajustar el plan, de borrar pistas, de actuar más despacio y con más cuidado. 32 años en una notaría me habían enseñado que quien mueve primero sin información suficiente, pierde. Que la paciencia no es debilidad. Que esperar con los ojos abiertos es la forma más inteligente de prepararse para lo que viene. No. Si iba a actuar, tenía que saber exactamente qué era lo que estaban planeando. Así que guardé silencio y observé. Los siguientes 3 meses fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Valeria me llamaba, Rodrigo me saludaba con respeto, venían a cenar de vez en cuando. Yo seguía siendo la misma doña Patricia de siempre, atenta, servicial, con la mesa puesta y el café listo. Pero yo los miraba diferente. Ya no buscaba señales de cariño, buscaba señales del plan, y las encontré. La primera fue sutil. Una tarde de octubre, Valeria me preguntó si yo tenía pensado hacer algo diferente con el departamento. Lo dijo mientras lavaba los platos después de la cena, de espaldas a mí, con una casualidad demasiado estudiada. El agua corría, el estropajo raspaba el fondo de la cazuela, y su voz salió en el mismo tono con que se comenta el clima. ¿A qué te refieres?, pregunté. No sé, mamá. Si en algún momento quisieras venderlo o rentarlo para tener un ingreso extra, ya estás en edad de descansar. En edad de descansar. Tenía 58 años. Seguía trabajando. Seguía cargando mi propio mandado.
Seguía subiendo las escaleras cuando el elevador fallaba, pero según Valeria, ya estaba en edad de descansar. Me pregunté cuántas veces habría ensayado esa frase con Rodrigo antes de decírmela. Me pregunté si él estaba en la sala, escuchando, esperando mi respuesta. No respondí nada. Guardé ese momento en la carpeta azul de mi memoria junto con todos los demás. 2 semanas después, encontré la segunda señal. Estaba buscando un documento en la computadora de la sala, una que Valeria usaba cuando venía, y sin querer abrí una carpeta que no debía abrir. No lo hice con intención, fue un clic equivocado. Pero lo que vi me heló las manos. Era un correo borrador, sin enviar, dirigido a una agencia inmobiliaria. Describía mi departamento, metros cuadrados, número de recámaras, ubicación, condiciones generales, con una precisión que no viene de haber visitado el lugar una vez, venía de haberlo medido, de haberlo pensado, de haberlo imaginado como propio durante mucho tiempo. Al pie del correo, una línea que decía: la propietaria no estará disponible para visitas hasta marzo. Confirmaremos fecha de apertura del proceso. Marzo. Me levanté de la silla, fui a la cocina, me serví un vaso de agua, bebí despacio. La propietaria. Así me llamaban en ese correo. No mi mamá, no doña Patricia. La propietaria. Como si yo fuera un obstáculo administrativo en un proceso que ya estaba en marcha. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Pensé que iban a temblar. No temblaron. Regresé a la computadora, volví a dejar todo como estaba y fui a mi cuarto a buscar la carpeta azul. Para entonces ya tenía 16 documentos guardados. El comprobante del préstamo de los 20,000 pesos. Las fechas de los domingos cancelados, anotadas en un cuaderno pequeño. La nota del 17 de agosto con la frase que escuché por accidente. Y ahora, la descripción del departamento en ese borrador. 16 pruebas de algo que todavía no tenía nombre completo, pero que yo ya reconocía con la misma claridad con que reconocía un contrato mal redactado. Por lo que faltaba, no por lo que decía. 17 documentos a partir de ese día. Y seguí guardando. Lo que vino en noviembre fue lo que más me costó sostener en silencio. Rodrigo y Valeria habían organizado una cena en casa de los papás de Rodrigo. Una reunión familiar, dijeron, para celebrar algo que nunca me quedó del todo claro. Una cena en su casa, familiar, solo los más cercanos. Me invitaron 3 días antes, casi como un aviso, no como una invitación real. Pero fui, porque soy la madre de Valeria y eso no cambia aunque me traten como una visita de segunda. Llegué puntual. Traía un regalo envuelto con cuidado, un rebozo de seda que había comprado especialmente, de esos que tardan semanas en llegar porque los hacen a mano en Oaxaca. No era barato, pero lo elegí con cariño, pensando en doña Esperanza, pensando en hacer las cosas bien, en ser la persona que intenta, aunque el intento no lo vea nadie. La sala estaba llena de flores, arreglos grandes, de floristería cara, de esas flores que huelen demasiado fuerte y cuestan demasiado para durar solo 3 días. Había una barra de bebidas, meseros de uniforme, música en vivo desde el jardín. Una cena familiar, habían dicho. Me pregunté si la familia de Rodrigo usaba siempre esa palabra para describir cosas que costaban lo que a mí me costaba 2 meses de abonos. Rodrigo me recibió en la puerta con esa sonrisa tranquila. Doña Patricia, gracias por venir. No me preguntó si quería algo de tomar. No me presentó con nadie. Me señaló una silla en la esquina de la sala y dijo: ahí puede estar cómoda. La esquina. Busqué a Valeria con los ojos. Estaba del otro lado de la sala, hablando con una tía de Rodrigo, con una copa en la mano, y una risa que no reconocí. La risa que uno aprende cuando quiere encajar en una familia que no es la propia. La risa que cuesta energía. La risa que, al llegar a casa, deja un cansancio que no se explica bien. Me senté en la silla de la esquina. Estuve ahí 2 horas. Nadie me preguntó mi nombre. Nadie se sentó a mi lado. Doña Esperanza abrió el regalo del rebozo, lo miró un segundo
y lo puso sobre la mesa junto a los demás sin decir nada. Rodrigo sí le dijo algo al oído. Ella rió. Después vi que el rebozo terminó sobre el respaldo de una silla, olvidado entre los abrigos de los invitados. Un rebozo tejido a mano, semanas de trabajo de alguna mujer en Oaxaca, abandonado como papel de envoltura. Valeria se acercó una sola vez durante toda la noche. Me trajo un plato. ¿Estás bien, mamá? La miré. Tenía una sonrisa tensa, de las que se sostienen con esfuerzo. La sonrisa de alguien que quiere que todo parezca normal. La sonrisa que yo misma había usado muchas veces en mi vida, cuando el precio de la paz era fingirnos bien. Estoy perfectamente, le dije, y era verdad. Porque lo que ella veía como abandono, yo lo estaba convirtiendo en información. Me fui a las 10 de la noche. Me despedí de doña Esperanza con un beso en la mejilla. Me despedí de Rodrigo con una inclinación de cabeza. Ninguno de los dos me acompañó hasta la puerta. Salí al estacionamiento sola, como había llegado, como había hecho casi todo en mi vida. Entré a mi coche y puse las manos sobre el volante. Solo cuando cerré las puertas, solo cuando el sonido de la música quedó apagado por el vidrio, solo entonces dejé que los ojos se me llenaran. Apenas un momento, 30 segundos, no más. El tiempo suficiente para sentir todo lo que me había negado a sentir adentro. No lloraba por la silla de la esquina. No lloraba por el rebozo olvidado. Lloraba porque reconocía ese tipo de noche. El tipo de noche en que una entiende que el lugar que creyó tener en la vida de alguien ya no existe, y que lleva tiempo sin existir, y que ella fue la última en saberlo. Después saqué el cuaderno de la bolsa y anoté la fecha, la hora y lo que había pasado. Doña Esperanza recibió flores por valor de 12,000 pesos esa noche. Meseros, barra, música en vivo. Rodrigo se lo contó a alguien en voz alta durante la cena, con orgullo, como quien anuncia un logro. Solo lo mejor para mi mamá. Solo lo mejor para su mamá. 3 semanas antes, Valeria me había pedido prestados 8,000 pesos para pagar una factura médica. Me dijo que andaban muy justos ese mes. 8,000 pesos no tenían. 12,000 en flores, sí. Guardé el número en la carpeta, con la fecha, con el nombre de la floristería que vi en la tarjeta de uno de los arreglos. Porque los detalles son los que sostienen la verdad cuando alguien intenta negarla. Y yo ya sabía, desde hacía muchos años, que alguien iba a intentar negarla. Para entonces, la carpeta azul tenía ya 23 documentos. Y entonces llegó diciembre. El día de Navidad, Valeria me llamó a las 2 de la tarde. Yo llevaba desde las 8 de la mañana cocinando. Pavo, bacalao, ensalada de manzana, ponche, buñuelos. La mesa puesta para 4. Valeria, Rodrigo, yo y un lugar vacío que siempre dejaba, por costumbre, sin saber bien para quién. Para la versión de mi hija que recordaba. Para los domingos que ya no volvían. Para algo que no tenía nombre pero que se negaba a desaparecer del todo. Mamá, lo siento mucho. Decidimos pasar Navidad con la familia de Rodrigo este año. Fue un cambio de último momento. Escuché el ruido de fondo. Risas, música, copas. No era un cambio de último momento. Era una decisión tomada con tiempo suficiente para no invitarme, para no incluirme siquiera en la conversación. La familia de Rodrigo. Esa familia que llevaba 2 años desplazando la nuestra con la misma eficiencia silenciosa con que el agua desplaza la arena. Está bien, mi amor, le dije. Pasa bonito. Colgué. Me senté a la mesa de Navidad. Comí sola, frente a la mesa puesta para 4, con el ponche caliente y el pavo dorado y los buñuelos que nadie comería. Afuera, los cohetes empezaban a sonar. Adentro, solo el ruido del reloj de pared que me había regalado mi madre hace 40 años y que nunca fallaba. Ese reloj que siguió marcando el tiempo cuando mi madre murió, cuando me separé, cuando pagué el último abono del departamento sola, cuando Valeria se fue a la universidad. El reloj que marcaba ahora, con la misma indiferencia serena. Esta Navidad sin nadie. No lloré en esa mesa. No tenía caso llorar en esa mesa. Guardé los envases, cubrí la comida y guardé también en mi memoria la imagen de esa Navidad, porque ese fue el momento en que algo dentro de mí
Terminó de decidirse. No con rabia, no con dolor, con la misma claridad fría con que uno firma un documento importante, sabiendo exactamente lo que está haciendo y por qué. Ya no iba a esperar a entender todo el plan, ya iba a actuar. Al día siguiente, 26 de diciembre, llamé al licenciado Armenta y le pedí otra cita. Pero lo que él me reveló en esa cita fue algo que yo no había calculado, algo que hacía que todo fuera mucho más urgente de lo que creía. El licenciado Armenta me recibió el 27 de diciembre a las 10:15 de la mañana. Su oficina olía igual que siempre: papel viejo, café negro y ese barniz de madera que nunca cambia sin importar cuántos años pasen. Me senté frente a su escritorio, puse la bolsa sobre las rodillas y esperé. Él me miraba con esa expresión que yo conocía bien. La expresión de alguien que tiene información difícil y está buscando la forma correcta de decirla. En 32 años, esa expresión nunca me había traído buenas noticias. Juntó las manos. Patricia, hace 3 días recibí una consulta de un colega. Me pidió información sobre un inmueble en la Colonia del Valle. Hizo una pausa. Era tu departamento. Lo miré sin decir nada. Alguien ya solicitó en el registro público una constancia de libertad de gravámenes. Eso solo se hace por una razón. Hay un comprador interesado y está verificando que la propiedad esté limpia antes de cerrar el trato. El reloj de pared de su oficina marcó las 10:17. Lo escuché claramente. 2 golpes secos en el silencio. Me pregunté cuántas conversaciones difíciles habría marcado ese reloj en esa oficina. ¿Cuántas personas habían escuchado esos 2 golpes mientras recibían noticias que cambiaban el rumbo de algo? ¿Cuándo se hizo la solicitud?, pregunté. El 19 de diciembre. El 19 de diciembre, 4 días antes de Navidad. El mismo día en que Valeria me llamó para decirme que pasarían las fiestas con la familia de Rodrigo. El mismo día en que comí sola frente a la mesa puesta para 4. No fue un cambio de planes de último momento. Fue una operación ejecutada con precisión. Mientras yo preparaba el pavo y ponía la mesa y esperaba una llamada que nunca llegó a tiempo, ellos estaban cerrando los detalles con un comprador. Cada gesto de ese día tomó un significado diferente. La llamada a las 2 de la tarde, el ruido de fondo, las risas, las copas, no celebraban Navidad, celebraban otra cosa. El licenciado Armenta siguió hablando. Me explicó que el usufructo vitalicio que habíamos inscrito meses atrás aparecía en el registro, visible para cualquiera que hiciera la consulta. Eso significaba que el comprador ya sabía, o sabría muy pronto, que la propiedad tenía esa carga. Y si Rodrigo y Valeria habían decidido continuar con la venta sin informarle al comprador sobre el usufructo, estaban cometiendo fraude. ¿Y si ya le informaron al comprador?, pregunté. Entonces el comprador aceptó comprar algo que no puede habitar mientras tú vivas, lo cual es muy inusual y muy sospechoso. Guardé silencio un momento. Afuera, por la ventana, un niño pasó corriendo con un juguete nuevo que debía ser regalo de Navidad. La vida normal de un 27 de diciembre, indiferente a lo que se decidía adentro de esa oficina. Pensé que así funciona siempre. El mundo sigue moviéndose mientras a alguien se le derrumba algo por dentro. ¿Cuánto tiempo tienen para cerrar un proceso así?, pregunté. Si ya tienen comprador y documentos listos, pueden intentar protocolizar la operación en cuestión de semanas, quizás menos. Semanas. Ahí fue cuando entendí todo. No solo el plan, entendí el origen del plan. Rebobiné mentalmente y encontré el momento exacto que no había sabido leer cuando ocurrió. 3 meses atrás, en septiembre, Valeria me había llamado con una idea que presentó como un regalo. Mamá, mereces unas vacaciones de verdad. Llevas años sin salir. Hay un paquete muy bonito a Oaxaca, todo incluido, 21 días. Yo te lo pago, es mi regalo de cumpleaños atrasado. Me había negado en un primer momento. Me pareció excesivo, pero Valeria insistió con una dulzura que yo no le escuchaba desde hacía tiempo. Esa dulzura que había extrañado durante meses y que en ese momento tomé como señal de que algo entre nosotras estaba mejorando. Rodrigo también lo mencionó en la siguiente cena como quien apoya una idea razonable. Doña Patricia, hágale caso a Valeria. El descanso es importante a su edad. A su edad. Terminé aceptando.
Me convencí de que merecía ese descanso, de que era una señal de que las cosas estaban cambiando. Me convencí de exactamente lo que ellos necesitaban que yo creyera. Las vacaciones a Oaxaca eran para el 27 de enero. 21 días. Los días exactos que necesitaban para cerrar la operación sin que yo estuviera presente para interferir. Me habían regalado mis propias vacaciones para sacarme del camino. Sentí algo extraño en ese momento. No era rabia, era algo más frío que la rabia. Una claridad absoluta, como cuando los ojos se adaptan a la oscuridad y de repente todo tiene contornos nítidos. Como cuando uno lleva tiempo mirando un documento sin entenderlo y de pronto, en una sola lectura, todo encaja. Eso sentí. No el golpe del engaño, la arquitectura completa del engaño. 32 años leyendo contratos me habían enseñado algo fundamental. El error más grande que comete quien actúa de mala fe es subestimar a quien tiene enfrente. Me levanté de la silla. «Licenciado», le dije, «voy a tomar esas vacaciones». Él me miró sorprendido. «Voy a ir a Oaxaca, voy a dejarlos actuar, y cuando regrese voy a tener todo lo que necesito para que esto no quede así». El licenciado Armenta me estudió un momento con esos ojos de 70 años, acostumbrados a ver todo tipo de decisiones cruzar esa oficina. Luego asintió lentamente, sin cuestionarme, sin pedirme que lo pensara mejor, porque en 32 años él también me había aprendido a leer. «Entonces necesitas llevar algo contigo». Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó un sobre manila. Copia certificada del usufructo. Copia de la escritura original. Y esto, sacó una hoja adicional. Es una carta de mi puño y letra dirigida al Ministerio Público, firmada y sellada, lista para presentarse en el momento en que lo decidas. Solo falta la fecha. Tomé el sobre con las 2 manos. Era liviano, apenas unos gramos de papel, y sin embargo sentí su peso como si contuviera algo mucho más denso que documentos. 32 años de trabajo honesto, 12 años de abonos quincenales, una firma en una escritura que ponía mi nombre completo en la línea de propietaria. Todo eso cabía en ese sobre. «Que disfrute Oaxaca, Patricia», me dijo el licenciado con una media sonrisa. Solo faltaban 5 días para que saliera mi vuelo. Pasé esos 5 días con una calma que sorprendería a cualquiera que supiera lo que yo sabía. Limpié el departamento. Regué las plantas, pagué los servicios del mes siguiente, doblé la ropa con cuidado, la misma ropa de siempre, la de una mujer que se va de vacaciones y no de la que libra la batalla más importante de su vida. Hice una lista del mandado pendiente y la dejé sobre la barra de la cocina, como si fuera a regresar de una semana normal y no de la semana más importante de los últimos años. Valeria me llamó el 30 de diciembre para desearme feliz año nuevo. Su voz sonó aliviada, casi demasiado, como quien suelta un peso que llevaba tiempo cargando. Le dije que estaba emocionada por el viaje, que era exactamente lo que necesitaba, que qué detalle tan bonito de su parte. Cada palabra que dije era verdad, solo que no la verdad que ella creía escuchar. Colgué, abrí la carpeta azul, guardé el sobre del licenciado Armenta adentro, cerré la carpeta. La puse dentro de la bolsa interior del equipaje de mano. Ahí viajó durante 21 días. Mientras yo caminaba por los mercados de Oaxaca y comía tlayudas y veía los colores del atardecer sobre Monte Albán y dormía con el sonido de las campanas de las iglesias a lo lejos, mi carpeta azul descansaba en la maleta de mano en la habitación del hotel. Intacta, esperando. Como yo misma había aprendido a esperar a lo largo de toda esa historia, sin hacer ruido, sin mostrar las cartas, con la certeza de que el momento correcto llega si uno no lo fuerza. Y en ese tiempo, mientras yo estaba afuera, Rodrigo y Valeria ejecutaron su plan. Encontré en los servicios de mensajería, 2 semanas después, cuando ya estaba de regreso, la confirmación de lo que el licenciado Armenta me había anticipado. Una transferencia bancaria, un contrato de compraventa firmado. 148,000 pesos divididos casi en partes iguales. La mitad a una cuenta de remodelación a nombre de doña Esperanza
y el resto destinado a una empresa de eventos que tenía reservada la fecha de su cumpleaños. Mi departamento, trocado por cemento y cal para la mansión de su suegra, y por mesas, flores, DJ y barra libre para una fiesta de 70 años. 148,000 pesos, la mitad en remodelación, la otra mitad en confeti y copas de cristal. Mi vida entera, pesada en una fiesta que yo no fui invitada a ver. Y mientras tú me escuchas desde donde estás, me pregunto algo. ¿Desde qué ciudad me llegas hoy? ¿Desde qué rincón del mundo está resonando esta historia? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. No importa si es una ciudad grande o un pueblo pequeño. Quiero saber hasta dónde están llegando mis palabras. De verdad me importa saberlo. Porque lo que pasó cuando aterricé en ese aeropuerto, cuando tomé un taxi hasta mi edificio, cuando subí en el elevador con mis 12 maletas y abrí esa puerta a las 6:17 de la tarde de un viernes, fue algo que Rodrigo y Valeria no calcularon. No calcularon que yo había esperado eso. No calcularon que yo había dejado que pasara a propósito. Y sobre todo, no calcularon lo que llevaba guardado en la bolsa interior de mi equipaje de mano. Cerré la puerta de mi cuarto con suavidad. Del otro lado, los escuché. Las voces bajas primero, aceleradas, superponiéndose. Luego el silencio. Luego pasos. Rodrigo caminando hacia el pasillo. El sonido de papeles. Más silencio. Me senté en el borde de la cama. La misma cama que tenía desde hacía 16 años, con su colcha azul marino que yo misma había lavado antes de irme a Oaxaca, doblada con esa precisión de quien no sabe cuándo va a regresar, pero quiere que todo esté en orden cuando lo haga. Puse la bolsa sobre las rodillas. Abrí la cremallera interior despacio. Saqué la carpeta azul. La sostuve un momento entre las manos. Pensé en el 8 de marzo de 1993, cuando entregué el primer abono de ese departamento con 4,000 pesos que me habían costado 2 años de ahorro. Pensé en el 14 de octubre del 2005, cuando el licenciado Armenta me puso la escritura en las manos y lloré 2 horas en el carro. Pensé en todos los frijoles con arroz, en todos los cumpleaños sin pastel, en todos los viajes cancelados antes de reservarlos. Pensé en el rebozo de seda que terminó entre los abrigos de los invitados. Pensé en la mesa de Navidad puesta para 4. Pensé en la voz de Rodrigo. Para cuando ella se dé cuenta, ya no habrá nada que hacer. Abrí la carpeta. Adentro estaba todo. El comprobante de la transferencia de los 20,000 pesos que Valeria nunca devolvió. La nota del 17 de agosto con la frase que escuché por accidente en la videollamada abierta. Las fechas de los domingos cancelados, 11 en total, anotadas con letra pequeña en el cuaderno verde que guardé desde el primer año de matrimonio de Valeria. El comprobante del gasto de la floristería de la fiesta de Doña Esperanza. 12,000 pesos en flores, mientras me pedían prestados 8,000 para una factura médica. La descripción del correo borrador que encontré por accidente en la computadora de la sala. La constancia de la consulta al registro público del 19 de diciembre que el licenciado Armenta había gestionado obtener. Y al fondo, cuidadosamente doblado, el sobre manila del licenciado Armenta. La copia certificada del usufructo vitalicio, la copia de la escritura original a mi nombre, y la carta firmada y sellada, lista para presentarse ante el Ministerio Público. Solo le faltaba la fecha. Tomé el bolígrafo que siempre cargo en la bolsa lateral. Lo destapé. Escribí la fecha en la línea correspondiente de la carta con una letra firme, sin dudarlo un segundo. En ese momento tocaron la puerta. 3 golpes, suaves, los golpes de quien pide permiso, no de quien exige entrada, los golpes de Valeria. No respondí. Mamá. Su voz desde el otro lado. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Seguí en silencio. Mamá, sé que estás enojada. Tienes razón en estarlo. Pero esto tiene solución. Todo tiene solución. Una pausa. Rodrigo dice que podemos encontrar la manera de arreglarlo, que puede hablar con el comprador para revisar las condiciones, que si tú quieres, podemos... Valeria. Mi voz sonó serena desde adentro, tan serena que ella dejó de hablar de golpe. Esta noche no.
Silencio del otro lado. Mañana hablaremos. Escuché sus pasos alejarse. Luego la voz de Rodrigo, más baja, preguntando algo. La voz de Valeria respondiendo algo que no pude descifrar. Luego el sonido de la sala, el chirrido del sillón, el murmullo continuo de dos personas calculando en voz baja lo que les convenía decir al día siguiente. Guardé todo de vuelta en la carpeta. Guardé la carpeta en la bolsa. Y por primera vez en 21 días me recosté en mi propia cama. El techo era el mismo de siempre. La grieta pequeña en la esquina derecha que nunca me decidí a reparar porque me parecía que le daba carácter al cuarto. La mancha de humedad que apareció hace 3 inviernos y que traté con pintura especial sin resultado definitivo. Pequeñas imperfecciones que solo conoce quien ha dormido en ese cuarto suficientes noches. Eran las 8:43 de la noche cuando apagué la luz. No dormí de inmediato. Pero tampoco estuve despierta de angustia, como esa noche del 17 de agosto, cuando conté los segundos mirando el techo. Esta vez el insomnio era diferente. Era el insomnio de quien está por cruzar una línea que sabe que no tiene regreso. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto. No me pregunté si tenía razón. Eso ya lo sabía. Me pregunté si estaba preparada para las consecuencias de tener razón en voz alta, delante de un juez, con documentos firmados y sellados. Me pregunté cómo se sentiría Valeria cuando entendiera el tamaño de lo que había hecho. No el tamaño legal, el tamaño humano. El peso real de vender la casa donde creció, la casa que su madre construyó sola, la casa donde aprendió que con trabajo y constancia las cosas se logran. Me pregunté si en algún momento de los últimos meses, en alguna noche, ese peso la había despertado. No encontré respuesta. A las 2:08 de la madrugada, escuché que la puerta principal se cerraba. Rodrigo se iba. Solo la llave entrando en la cerradura de afuera. Pasos en el pasillo exterior. El elevador. Valeria se quedó. Durante 20 minutos no hubo ningún sonido en el departamento. Luego escuché algo que no esperaba. Un llanto. Suave, contenido, el tipo de llanto que uno hace cuando no quiere que lo escuchen. Venía desde la sala. Me quedé quieta. Una parte de mí quiso levantarse. Una parte de mí todavía era la madre que se levantaba a las 3 de la mañana cuando Valeria soñaba algo que la asustaba. Esa parte existía y no iba a desaparecer solo porque los hechos dijeran lo que decían. Pero me quedé quieta. Porque hay momentos en que el amor más honesto que le puedes dar a alguien es dejar que sienta el peso de sus propias decisiones. A las 7:15 de la mañana del día siguiente, me levanté, me vestí, me lavé la cara y preparé café. Un solo café. Lo tomé de pie, junto a la ventana de la cocina, viendo el jardín interior del edificio despertar con la mañana. Los pájaros en el laurel del centro. La luz que empezaba a entrar entre los pisos del edificio de enfrente. El ruido lejano de la ciudad que nunca termina de dormirse del todo. Valeria salió de la sala a las 7:40. Traía el pelo suelto y los ojos hinchados de la noche. Me miró desde el pasillo. «Mamá, siéntate», le dije. Sin dureza, sin crueldad. Solo como quien invita a alguien a sentarse porque lo que viene después necesita que los dos estén en tierra firme. Se sentó. Le serví un café sin preguntarle si quería. Lo puse frente a ella. Me senté al otro lado de la mesa. Puse la bolsa sobre la silla a mi lado. La miré. Le di 32 años de madrugadas. Le di los cumpleaños que no celebré para que el abono no faltara. Le di los domingos de frijoles con arroz que ella decía que eran los mejores del mundo. Le di la escritura con mi nombre y la certeza de que tendría un lugar en este mundo que nadie le podría quitar. Le di todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y ahora le daba esto. La verdad completa. «Valeria», le dije, «antes de que digas nada, quiero que sepas que yo ya tomé una decisión. Lo que tú digas esta mañana no va a cambiar esa decisión, pero sí va a cambiar lo que yo recuerde de este momento por el resto de mi vida». Ella abrió la boca. La cerró. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», le pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y lo que me respondió fue algo que no me esperaba. Algo que lo cambió todo.
no porque cambiara lo que había pasado, sino porque me obligó a ver algo que yo no había querido ver durante meses. Mañana sería el día en que presentaría la carta del licenciado Armenta ante el Ministerio Público. Pero esa mañana, sentada frente a mi hija con el café entre las manos y la carpeta azul sobre la silla a mi lado, todavía tenía una última pregunta que necesitaba responder. Valeria tardó en responder. No porque estuviera buscando palabras. Lo supe por la manera en que bajó los ojos hacia el café, por la manera en que las manos le temblaron apenas al sostener la taza. Era el temblor de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo que pesa demasiado y que ya no tiene fuerzas para seguir cargándolo solo. Rodrigo me dijo que si no lo hacíamos, perderíamos la casa, dijo al fin. Su voz era pequeña, casi irreconocible. Que tenía una deuda que no podíamos pagar, que si no conseguíamos ese dinero antes de febrero, vendrían a embargar. Que era la única salida. Me quedé en silencio. Me dijo que tú nunca lo entenderías, que si te lo contaba, te pondrías del lado de los abogados y no del nuestro, que una madre de verdad no dejaría que su hija perdiera todo. Una pausa. Sus ojos seguían en el café. Yo sé que eso no está bien, lo sé, mamá, pero tenía miedo. Tenía miedo. La miré. Vi a mi hija de 4 años que dormía pegada a mí las noches de tormenta. Vi a la niña que cantaba mientras hacía la tarea. Vi a la joven que me llamaba los domingos desde su dormitorio universitario con la voz todavía adormilada. Y vi también a la mujer de 34 años sentada frente a mí con los ojos hinchados y las manos temblorosas, que había elegido el miedo por encima de la honra. Las dos cosas eran verdad al mismo tiempo. Y sostener las dos cosas al mismo tiempo dolía de una manera que no tiene nombre. ¿Sabes lo que hiciste?, le pregunté, sin levantar la voz, sin apartar los ojos de ella. Asintió. ¿Sabes lo que me hiciste a mí? Esta vez no asintió. Se le escapó un sonido que no era llanto todavía, pero estaba muy cerca. Mamá, escúchame. Apoyé las manos sobre la mesa. Voy a hacer algo hoy que no tiene marcha atrás, y necesito que lo sepas antes, no después. No porque te esté pidiendo permiso, sino porque eres mi hija y me niego a que este momento pase sin que lo veas con claridad. Abrí la bolsa. Saqué la carpeta azul. La puse sobre la mesa. Vi cómo los ojos de Valeria recorrían la carpeta. El color azul, el grosor, los años de documentos acumulados. ¿Qué es eso?, preguntó. Es todo, le respondí. Abrí la carpeta. Saqué el primer documento y lo puse frente a ella. La copia certificada del usufructo vitalicio, con fecha de inscripción y sello del registro público. Lo dejé reposar sobre la mesa, como quien pone una carta sobre el tapete, y ya no necesita esconder nada más. Valeria lo leyó. Sus ojos se movieron de derecha a izquierda, lentos, procesando. Vi el momento exacto en que llegó a la cláusula que decía que cualquier compraventa realizada sin declarar el usufructo constituía un acto fraudulento perseguible penalmente. El color le cambió en la cara. Mamá, su voz era un hilo. El comprador que Rodrigo encontró, dije con calma, pagó por algo que no puede usar mientras yo viva. Eso lo convierte a él en víctima de un fraude. Y a los dos, a Rodrigo y a ti, en responsables de ese fraude. Pero nosotros no sabíamos del usufructo, Valeria. La miré. El usufructo está inscrito en el registro público desde hace años. Cualquier operación de compraventa requiere revisar ese registro. El notario que protocolizó la venta tenía obligación de señalarlo. Si no lo hizo, también tiene responsabilidad. Pero eso no los libra a ustedes. Silencio. Afuera, en el jardín del edificio, escuché el agua de la fuente que siempre había sido el sonido de fondo de mis mañanas en ese departamento. El gorjeo del agua sobre la piedra. Constante, indiferente, el mismo sonido de todos los días, sin importar lo que pasara adentro. Valeria tenía los ojos fijos en el documento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Saqué el segundo documento, la carta del licenciado Armenta, firmada, sellada, con la fecha que yo misma había escrito la noche anterior. La puse frente a ella. Valeria la leyó,
Y entonces sí lloró. Sin contención esta vez, sin intentar disimularlo. Un llanto que venía de un lugar muy hondo, de ese lugar donde uno guarda las cosas que sabe que hizo mal y no sabe cómo deshacer. Yo no lloré. No porque no sintiera nada. Sentía todo. El peso de esa mesa, el olor del café que se enfriaba, la textura de la carpeta azul bajo mis dedos, el sonido del agua afuera y del llanto adentro. Sentía todo con una claridad que duele precisamente porque es demasiado nítida. Pero no había tiempo para llorar todavía. A las 9:22 de la mañana sonó el timbre del departamento. Rodrigo. Valeria levantó la vista hacia mí. En sus ojos había algo nuevo. Ya no era solo miedo. Era algo parecido a la vergüenza. Me levanté. Fui hacia la puerta. La abrí. Rodrigo estaba en el umbral con una expresión que no le había visto antes. No la sonrisa tranquila de siempre. No la seguridad estudiada de quien cree que siempre lleva ventaja. Era una expresión tensa, con la mandíbula apretada y los ojos que buscaban algo en mi cara antes de decidir cómo entrar. Doña Patricia. Su voz sonó más seria de lo habitual. Creo que tenemos que hablar los tres. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Entró al departamento como quien entra a territorio que ya no reconoce del todo. Caminó hacia la cocina. Vio a Valeria con los ojos rojos y la carpeta azul sobre la mesa y los documentos extendidos. Se detuvo. ¿Qué es todo eso? No respondí. Me senté de nuevo en mi lugar. Puse las manos sobre la mesa. Lo miré. Rodrigo tomó la silla del otro extremo. Se sentó despacio. Recogió el primer documento, el del usufructo, y lo leyó. Vi cómo la tensión en su mandíbula aumentaba línea por línea. Lo dejó sobre la mesa. Esto no cambia nada, dijo. La venta ya está hecha. Los documentos están firmados. El dinero ya se usó. Lo sé, respondí. Entonces, Rodrigo. Lo interrumpí con una calma que llenó toda la cocina. Lee el segundo documento. Lo miró. Tomó la carta del licenciado Armenta. La leyó. La primera vez rápido, como quien espera encontrar algo que lo tranquilice. La segunda vez despacio, porque no encontró nada que lo tranquilizara. La puso sobre la mesa con un cuidado que delataba exactamente cuánto lo había afectado. Esto es una amenaza, dijo. Su voz tenía ahora un filo que yo nunca le había escuchado. Directo, sin la suavidad de los años anteriores. No, le respondí, es una notificación. Si presentas eso, arruinas a tu propia hija. Lo miré sin parpadear. Si presento eso, dije despacio, le doy a mi hija la oportunidad de asumir su responsabilidad antes de que sea peor, que es exactamente lo que una madre hace cuando quiere a su hija de verdad. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Sus ojos buscaron a Valeria, que seguía con la vista baja. Buscaban que ella dijera algo, que interviniera, que hiciera lo que había hecho durante años, mantenerse del lado de él. Valeria no levantó los ojos. Y en ese silencio, en ese segundo en que Rodrigo entendió que no tendría el apoyo que esperaba, vi algo que nunca pensé que vería en ese hombre. Vi miedo, no el miedo pequeño de quien recibe una mala noticia, el miedo grande, el miedo de quien construyó algo sobre una base que creía sólida y acaba de ver la primera grieta correr de arriba abajo sin poder detenerla. Me levanté de la silla, tomé la bolsa, guardé los documentos en la carpeta. Guardé la carpeta en la bolsa con el mismo cuidado con que la había guardado durante 21 días de vacaciones. Crucé la cocina. Tomé las llaves del colgador junto a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Rodrigo. Me puse el abrigo despacio. Abroché el primer botón, el segundo, el tercero. A hacer lo que tengo que hacer, respondí. Y salí. La notaría del licenciado Armenta quedaba a 16 minutos de mi departamento en transporte público. Ese día los caminé, no porque no tuviera dinero para el camión, sino porque necesitaba ese aire. Esa mañana fría de enero con el sol todavía bajo entre los edificios, la banqueta húmeda de rocío, el olor a pan recién hecho saliendo de una panadería en la esquina de Insurgentes. Caminé despacio,
con la bolsa cruzada al pecho y la carpeta azul adentro, y pensé en cada uno de los pasos que habían traído hasta ese momento. 32 años de pasos, todos en la misma dirección, todos para llegar aquí. El licenciado Armenta me estaba esperando. No le había avisado que iba, pero estaba ahí, sentado detrás de su escritorio con el café servido para dos, como si supiera que ese sería el día. ¿Lista?, me preguntó. Desde hace mucho, le respondí. Pusimos la denuncia ante el Ministerio Público a las 11:47 de la mañana. Yo había llevado todo, la carpeta azul completa, la copia certificada del usufructo, la escritura original, el comprobante de la consulta al registro público del 19 de diciembre, los registros bancarios de la transferencia, el contrato de compraventa que el licenciado Armenta había logrado obtener a través de sus contactos en el registro. 29 documentos en total, cada uno con su fecha, cada uno con su contexto. 32 años de trabajo en una notaría me habían enseñado que un expediente bien armado no deja espacios para la interpretación, solo para la verdad. El agente del Ministerio Público revisó todo en silencio. Era un hombre joven, de unos 30 años, con una expresión de concentración que agradecí. No me interrumpió. No me hizo preguntas innecesarias. Cuando terminó de leer, me miró. «Señora Morales», dijo, «esto está muy bien documentado». 32 años en una notaría, le respondí. Asintió, y comenzó a redactar. Lo que vino después se movió con una velocidad que yo no esperaba. El licenciado Armenta me había explicado que los casos de fraude inmobiliario con documentación sólida se procesan con más agilidad que otros, porque no hay ambigüedad sobre los hechos. Y tenía razón. 48 horas después de presentada la denuncia, el comprador fue notificado. Su nombre era el señor Fuentes, un hombre de 52 años que había comprado mi departamento creyendo que la transacción era limpia. Cuando el Ministerio Público lo contactó y le explicó la situación, la reacción fue inmediata. Exigió la nulidad de la venta y la devolución íntegra de su dinero. 148,000 pesos, completos, con intereses, y entonces salió a la luz lo que Rodrigo había escondido durante todo ese tiempo. La deuda que supuestamente justificaba vender mi departamento no era una deuda doméstica. No era una hipoteca atrasada ni facturas acumuladas. Era una deuda con un prestamista privado, contraída 18 meses atrás, a una tasa de interés que había crecido de manera exponencial. Para cuando Rodrigo le contó a Valeria que estaban en peligro de perderlo todo, el monto real de la deuda era de 230,000 pesos. Con el dinero de mi departamento, solo alcanzaba para cubrir una parte. Rodrigo había calculado que con eso tendría tiempo suficiente para renegociar el resto, que el comprador tardaría meses en descubrir el usufructo, si es que lo descubría, que para entonces el dinero ya estaría fuera de su alcance. No calculó la carpeta azul. La investigación también reveló algo más. Algo que el licenciado Armenta me presentó en persona, en su oficina, 3 días después de presentada la denuncia, con las manos juntas sobre el escritorio y esa expresión que yo ya conocía tan bien. El notario que había protocolizado la venta conocía la existencia del usufructo. Estaba en el registro. Era imposible que no lo hubiera visto. Pero había protocolizado la venta de todos modos, omitiendo esa información en el contrato. El licenciado Armenta creía que había un acuerdo entre ese notario y Rodrigo, y que ese acuerdo tenía un precio. Lo que comenzó como una denuncia por fraude inmobiliario se convirtió en una investigación con 3 implicados: Rodrigo, Valeria y el notario que había facilitado la operación. Esa tarde, cuando llegué a mi departamento, encontré a Valeria sentada en el pasillo exterior con una bolsa pequeña a sus pies. No había llave. Rodrigo se la había llevado. Me miró desde el piso con unos ojos que yo no sabía si eran de mi hija o de una desconocida que tenía su misma cara. Abrí la puerta. Me detuve en el umbral. «¿Dónde está Rodrigo?», pregunté. Se fue. Su voz era plana, vacía de la manera que se vacía algo cuando ya no queda nada que guardar adentro. Esta mañana llegaron 2 hombres a la casa. Dijeron que venían del prestamista
que el plazo había vencido. Rodrigo salió a hablar con ellos y no volvió. Me quedé quieta. Mamá. Sus ojos se llenaron de algo que no era solo llanto. Era algo más parecido a la comprensión tardía, ese momento en que uno entiende de golpe todo lo que no quiso ver cuando tenía tiempo de verlo. Creo que nunca lo conocí de verdad. No respondí de inmediato. Entré al departamento. Fui a la cocina. Puse agua a calentar. Saqué 2 tazas, las puse sobre la mesa. Y entonces, desde la puerta abierta, le dije: «Entra». Valeria entró. Se sentó en la misma silla de la mañana anterior, con la misma bolsa pequeña entre los pies y los mismos ojos rojos. Pero algo había cambiado en ella. La tensión de los últimos meses, esa tensión que yo había visto crecer sin poder nombrarla, había cedido. En su lugar quedaba algo más frágil pero más honesto. Le serví el té. Me senté frente a ella. Y es aquí donde tengo que preguntarme algo, y necesito que tú también te lo preguntes. Porque yo estuve parada en ese momento, con las 2 tazas de té sobre la mesa, y mi hija frente a mí, y tuve que tomar una decisión que nadie puede tomar por uno. ¿Hasta dónde llega el amor de una madre? ¿Hasta dónde llega la justicia? ¿Son lo mismo, o son cosas distintas que a veces se cruzan y a veces se separan sin remedio? Yo tenía en mis manos una denuncia activa con el nombre de mi hija, una denuncia que podía llevar a consecuencias muy serias para ella. Y tenía también frente a mí a la mujer de 34 años, que era la misma niña que aprendió a caminar agarrada de mi mano y que dormía pegada a mí las noches de tormenta. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? No te pido que juzgues, te pido que lo pienses de verdad. Porque esa pregunta no tiene una respuesta fácil, y cualquiera que diga que sí la tiene, nunca ha estado en ese momento. Deja tu respuesta en los comentarios. Necesito saber qué piensas. Lo que decidí, lo decidí sola. En ese silencio de cocina con el té caliente y las manos frías y la carpeta azul guardada en la bolsa a mi lado. Llamé al licenciado Armenta. Le pedí que revisara la posibilidad de modificar la denuncia, que separara la responsabilidad de Rodrigo de la de Valeria, considerando que había evidencia de que ella había actuado bajo presión y engaño. Que los documentos de la carpeta azul, vistos en conjunto, mostraban un patrón de manipulación hacia Valeria que la colocaba más como víctima secundaria que como artífice del fraude. El licenciado escuchó, juntó las manos. «Es posible», me dijo. «Si la declaración de Valeria corrobora ese patrón, el Ministerio Público puede considerar atenuantes. ¿Ella tendría que declarar contra Rodrigo?» «Sí». Guardé silencio un momento. «Dame una hora», le dije. Colgué. Miré a Valeria. Y le expliqué lo que implicaba, sin suavizarlo, sin quitarle peso. Con la misma claridad con que el licenciado Armenta me había explicado todo a mí hace meses. Porque si había algo que mi hija necesitaba en ese momento, no era que yo la protegiera de la verdad. Era que alguien le hablara con respeto suficiente para decírsela completa. Valeria escuchó. No interrumpió. Cuando terminé, tomó la taza de té con las 2 manos, la sostuvo un momento y dijo: «¿Cuándo hay que ir?» Esa tarde, a las 4:15 de la tarde, Valeria entró al Ministerio Público y dio su declaración. Habló durante casi 2 horas. Contó todo desde el principio, la deuda que Rodrigo le había ocultado durante un año, la manera en que le presentó la venta del departamento como la única salida posible, las frases que usó para convencerla, los miedos que aprovechó, las mentiras que construyó con paciencia y precisión. Contó también la tarde del vino en mi departamento, cuando Rodrigo fue solo a mi casa y regresó diciéndole que yo estaba de acuerdo con la situación en el fondo. Una mentira más. Una de tantas. Cuando salió tenía los ojos secos, no de frialdad, de agotamiento. El agotamiento de quien por fin dejó de cargar algo que no era suyo. Me esperaba en el pasillo. Me miró. «Mamá», dijo, y no terminó la frase. No hacía falta. La abracé, no porque todo estuviera resuelto, no porque el daño no existiera. Lo abracé porque era mi hija y porque el amor no desaparece solo porque duela, y porque hay abrazos que no son perdón todavía, pero son el primer paso en esa dirección.
Rodrigo fue detenido 4 días después. No voy a recrearme en eso. Solo diré que las consecuencias fueron proporcionales a lo que hizo, que el señor Fuentes recuperó su dinero a través del proceso legal, y que el notario que había facilitado la operación enfrentó también su propio proceso ante el Colegio de Notarios. Mi departamento nunca dejó de ser mío, porque lo que Valeria vendió, en realidad, nunca fue de ella para vender. El usufructo vitalicio había protegido la escritura desde el principio. La venta era jurídicamente nula. Lo había sido desde el momento en que se firmó, con o sin denuncia, con o sin carpeta azul. Pero sin la denuncia, ese proceso habría tardado años. Con ella, tardó semanas. 32 años en una notaría sirven para algo. La noche en que el licenciado Armenta me llamó para confirmar que el proceso había concluido favorablemente, estaba sentada en la sala de mi departamento con la luz apagada. Era tarde. Las 10:38 de la noche. Afuera, el jardín del edificio estaba quieto. La fuente sonaba igual que siempre. El laurel del centro era una sombra grande y tranquila contra el cielo. Colgué el teléfono. Me quedé en silencio un momento largo. Y entonces, en la oscuridad de mi sala, en el departamento que tardé 12 años en pagar y 32 en construir como hogar, me permití sentir todo lo que había mantenido guardado durante meses. No en partes, todo junto. El agotamiento, el dolor, el amor que no se apaga aunque quieras que se apague, la tristeza por lo que se rompió y que no va a quedar igual aunque se repare. Y también, debajo de todo eso, algo más pequeño pero más sólido que todo lo demás. Alivio. El alivio de quien hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Han pasado 11 meses desde esa noche. Sigo viviendo en el departamento de la Colonia del Valle. Las losetas de cantera siguen en su lugar. El espejo de madera oscura sigue en el pasillo. La grieta pequeña en la esquina del techo de mi cuarto sigue ahí, sin reparar, porque a estas alturas ya forma parte del lugar tanto como yo. Algunas cosas cambiaron. El laurel del jardín interior creció tanto este año que ya cubre casi la mitad de la ventana de la cocina por las mañanas. Cambié la colcha azul marino por una de color terracota que vi en un mercado, y que me pareció que era hora de tener algo nuevo. Y los domingos, desde hace 4 meses, vuelvo a preparar café para 2. Valeria viene los domingos, no todos. No siempre a la misma hora. A veces llega con un pan de dulce que compró en la panadería de la esquina. A veces llega con las manos vacías y los ojos cansados de una semana difícil. El proceso legal fue largo para ella. Tuvo consecuencias. Las cargó. Las sigue cargando. Pero viene. Y eso, después de todo lo que pasó, no es poco. No hemos hablado de todo. Hay conversaciones que todavía no tienen el momento correcto. Hay heridas que necesitan más tiempo del que llevamos. Pero nos sentamos a la misma mesa, tomamos el café, y a veces reímos de algo pequeño, y en esos momentos siento que estamos construyendo algo nuevo sobre los cimientos de lo que se rompió. No es lo mismo que antes, es diferente, y diferente no siempre significa peor. Lo que sí aprendí, con una claridad que no hubiera tenido si todo esto no hubiera pasado, es algo que creo que muchos de nosotros tardamos demasiado en entender. Yo pasé años creyendo que el amor se demuestra entregándolo todo sin condiciones, sin documentos, sin precauciones, sin guardar nada para una misma. Creía que poner límites era desconfiar, que protegerse era un acto de egoísmo disfrazado de prudencia, que una madre que de verdad ama no necesita resguardarse de sus propios hijos. Me equivocaba. El amor verdadero no es ciego. El amor verdadero ve todo, incluyendo lo que duele ver, y actúa de todas formas. No por venganza, no por orgullo, sino porque hay cosas que valen la pena defender aunque cueste. La dignidad es una de ellas. La verdad es otra. Me llevó 32 años construir ese departamento. Me llevó meses entender que lo que realmente había construido durante esos 32 años era otra cosa. Me llevó una carpeta azul con 29 documentos de mostrárselo al mundo. Pero me llevó una sola noche,
sola en la oscuridad de mi sala después de que todo terminó, entender que la persona a quien más necesitaba demostrárselo era yo misma. Nadie que te conozca de verdad te dirá que no tienes nada. Y si alguien lo dice, lo que esa persona no sabe, lo que Rodrigo nunca supo, lo que Valeria tardó demasiado en aprender, es que lo que una mujer construye con sus propias manos durante 32 años no cabe en ninguna escritura. No se inscribe en ningún registro. No lo alcanza ninguna venta fraudulenta. Lo llevas contigo a todos lados. A las cenas donde te sientan en la esquina, a las navidades donde comes sola, a las madrugadas donde no duermes, pero tampoco te quebras. A los 21 días en Oaxaca que te regalaron para sacarte del camino y que terminaron siendo los días más libres de tu vida. Y aquí está lo que nunca les dije, lo que nadie sabe todavía. Esos 21 días en Oaxaca, los días que Rodrigo y Valeria habían calculado como el tiempo necesario para ejecutar su plan mientras yo estaba fuera, esos días se convirtieron en algo que ellos no pudieron calcular. Por primera vez en 32 años estuve completamente sola, sin trabajo, sin responsabilidades, sin el teléfono sonando a cada rato con alguna necesidad de alguien más. Solo yo, los mercados de colores, el cielo de Oaxaca, el sonido de las campanas de las iglesias por las mañanas, el olor a copal y a chocolate y a tierra mojada después de la lluvia. En esos 21 días recordé quién era Patricia Morales antes de ser la madre de Valeria, antes de ser la asistente del licenciado Armenta, antes de ser la señora del departamento de la Colonia del Valle. Recordé a la niña de una familia sencilla que aprendió de sus padres que la dignidad no se negocia y que la palabra dada ante Dios vale más que cualquier contrato. Recordé que soy suficiente. Y volví. Volví con la carpeta azul en la bolsa de mano y con algo más, algo que no se guarda en ningún sobremanila. La certeza de que hay personas que confunden nuestra paciencia con debilidad, nuestra generosidad con ingenuidad, nuestro silencio con resignación. Pero el silencio de una mujer que sabe lo que sabe no es resignación, es estrategia. Esa tarde de viernes, cuando Valeria me miró furiosa y me dijo que ya no tenía nada, yo no le respondí. Y no le respondí porque hay respuestas que no necesitan palabras. Hay respuestas que se entregan en un sobre manila, despacio, con la misma calma con que se construye algo durante 32 años. Hoy, 11 meses después, Valeria y yo estamos sentadas a la misma mesa donde todo se dijo. El café está caliente. El laurel cubre media ventana. El reloj de mi madre sigue marcando el tiempo con esa constancia que tienen las cosas que duran de verdad. Valeria levanta la vista de su taza y me mira. «Mamá», dice, con una voz que reconozco, la voz de los domingos de antes. «Gracias por no rendirte». No respondo de inmediato. Miro el café, miro el laurel, miro el reloj de mi madre, y pienso que hay frases que no necesitan respuesta porque ya llevan la respuesta adentro. Aquella tarde, Valeria me dijo que no tenía nada. Se equivocó. Siempre tuve todo lo que importa.